Que la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo esté siempre con ustedes, queridos hermanos, y sean bienvenidos al Evangelio a tu alcance. Hoy, miércoles de la 13ª semana del tiempo ordinario, y celebrando la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, vamos a reflexionar el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Celebramos en este día esta fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, única fiesta de apóstoles que tiene el grado de solemnidad, sobre todo por esa importancia capital que han tenido estos dos apóstoles en la vida de la iglesia. En primer lugar nos encontramos al apóstol Pedro, el vicario de Cristo, aquel que fue llamado por el mismo Señor como aquel sobre el cual iba a edificar su iglesia, aquel que la guiaría por encima de los demás, no como un jefe, no como un caudillo, sino como el primero de todos los servidores. De hecho, precisamente uno de los títulos especiales que tiene el Santo Padre, el sucesor de San Pedro, es siervo de los siervos del Señor, porque para eso está llamado. Y San Pedro es aquella cabeza visible de la iglesia, y los papas sucesores de San Pedro apóstol son siempre la cabeza visible de la iglesia de Cristo, y nuestra fidelidad a Cristo pasa por la fidelidad a la iglesia, y esa fidelidad a la iglesia pasa también por la fidelidad del sucesor de Pedro. Y por otra parte tenemos también al apóstol San Pablo, aquel gran hombre que fue llamado por el Señor para que fuera el gran evangelizador, el predicador incansable, aquel que llamara a los paganos a la fe en Cristo, y que fue el principal impulsor de la expansión cristiana en los primeros siglos de la iglesia. Como ven, la importancia de estos apóstoles es capital para nuestra iglesia, y sobre todo también nos llaman a una gran lección. En esta ocasión, el apóstol Pedro, ante toda la enseñanza que nos da el Señor de que Él es la piedra sobre la cual edificará su iglesia, una iglesia sobre la cual los poderes del infierno no prevalecerán, y sobre todo Dios le ha dado una potestad privilegiada al sucesor de Pedro, nos lleva a nosotros a mantener nuestra fidelidad al Santo Padre, que en estos años es el Papa Francisco, el sucesor de San Pedro. Y sobre todo nos viene a aclarar algo que lastimosamente muchos católicos todavía no entienden, y que lo único que hacen es insultar a Cristo, y es la fidelidad a la iglesia. Hay tantos católicos que viven su vida más y peor que los hermanos separados, porque viven su vida lejos de la iglesia, viven su catolicismo a su manera y no a la manera que ha dejado Cristo a través del apóstol San Pedro y sus sucesores. Nuestra fidelidad, queridos hermanos, pasa siempre por ser fieles a la roca de Pedro, aquel que es garante de la unidad de la iglesia. Y en el apóstol San Pedro el Señor ha querido dejarnos también un deseo y un llamado precisamente a esa valentía, a ese incansable deseo y ardor por predicar el Evangelio, tal como lo hizo el apóstol San Pablo, el cual a través de sus grandes viajes y tomando en cuenta
que en ese tiempo los viajes eran mucho más pesados, porque no había transporte de comunidad, las carreteras y los caminos eran más toscos que lo que podemos encontrar ahora. Y aún así el apóstol San Pablo nunca se rindió para llevar el mensaje de Cristo a todas las naciones. Nosotros debemos de aprender también del gran apóstol de los gentiles, a predicar incansablemente la salvación a todas las personas, sin tener miedo y sin tener esa pereza, sino con ese ardor que llevó a estos santos apóstoles a dar su vida por Cristo.